Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky fue un novelista ruso nacido el 11 de noviembre de 1821 en Moscú. Es considerado como uno de los autores más importantes del siglo XIX, tanto de la literatura rusa como de la universal, gracias a la profundidad psicológica y social de sus novelas. Fue el segundo de 7 hijos de María Fyodorovna Dostoyevskaya y Mikhail Dostoyevsky, un médico militar que sirvió en los ejércitos que enfrentaban a Napoleón. Dostoyevsky cursó sus estudios en la Facultad de Ingenieros de San Petersburgo. Obtuvo el grado de subteniente en el ejército ruso. Desde muy joven le apasionó la literatura y comenzó a escribir. Su primera novela, Pobre gente, alcanzó cierta repercusión y fue publicada en 1846. En 1849, su carrera literaria quedó fatalmente interrumpida por pertenecer a un grupo intelectual llamado Círculo Petrajevsky, en donde se leían y debatían las teorías de escritores socialistas franceses, por aquel entonces prohibidos en la Rusia zarista de Nicolás I. Por esta razón es condenado a muerte, pero en el último momento se le conmutó la pena máxima por otra de trabajos forzados, donde 4 años estuvo permaneciendo en Siberia. Estando en prisión, la lectura de la Biblia lo empujó a rechazar el ateísmo socialista de inspiración occidental que había practicado en su juventud. Las enseñanzas de Jesucristo se convirtieron en la suprema confirmación de sus ideas éticas y de la posibilidad de la salvación a través del sufrimiento. Las tensiones de ese periodo se materializaron en la epilepsia que sufriría el resto de su vida. En 1854 se reincorporó forzosamente al ejército como soldado raso y fue destinado a Kazajistán. Tras la amnistía general de 1857, Dostoyevsky recuperó su libertad y sus tierras, volviendo a dedicarse a la literatura. Posteriormente, se casa con María Dmitrievna Isayeva y tras una larga enfermedad y muerte de su esposa en 1864, aunada a la de su hermano, cuyas deudas financieras tuvo que pagar, quedó prácticamente en la ruina. El 9 de febrero de 1881, Dostoyevsky falleció en San Petersburgo, víctima de una hemorragia en un pulmón. Fue sepultado en el cementerio del monasterio de Alexander Nevsky. Sus obras se caracterizan por pertenecer al movimiento literario realista, que se encuentran inmersas principalmente en el análisis de las emociones humanas e influenciadas por sus experiencias fuertes de vida, como lo fueron su exilio en Siberia, en donde convivió con crueles delincuentes, el aislamiento forzado en el ejército ruso como soldado raso y el ambiente cruel que rodeó su infancia. Con sus novelas, como Pobre gente, Los demonios, Los hermanos Karamazov, Crimen y castigo, entre otras, obtiene prestigio universal y logra tener una influencia muy poderosa en escritores de los siglos XIX y XX. La obra Crimen y castigo, en su interior, contiene argumentos ingeniosamente construidos para mantener el interés del lector hasta el final, y Dostoyevsky crea personajes heroicos de carácter dinámico y autónomo. Los coloca en situaciones extremas y explora sus conflictivas vidas, sus motivaciones y la justificación filosófica de sus existencias. Hablemos ahora de la acción de la novela. Esta se desarrolla en torno a un estudiante pobre de nombre Rodion Raskolnikov, quien es el personaje principal de la novela. Un joven pobre estudiante de actitudes extrañas, está preocupado por su situación económica, que de hecho le hace dejar sus estudios y endeudarse para subsistir. Es por esto que pretende matar a la usurera de nombre Aliona Ivanova, una mujer enviciada por la codicia que presta una pequeña cantidad de rublos y cobra por adelantado los intereses. Raskolnikov decide ir a la casa de la usurera con la excusa de querer empeñar un reloj, pero en realidad es para examinar el terreno y ver cómo cometerá el crimen. Más tarde, Raskolnikov va a una taberna y conoce a Marmeladov, funcionario de gobierno que tiene un desenfrenado gusto por la bebida que lo llevó a una ruina junto con su familia y quien le cuenta que una de sus hijas, llamada Sonia,
llega a prostituirse para mantener a la familia. Marmeladov invita a Raskolnikov a su casa y al llegar encuentran a Katerina, su esposa, cuyo aspecto es demacrado, pues aparte de la miseria, padece tuberculosis. Raskolnikov siente mucha compasión por esta familia y sobre todo por Sonia. Regresa a su casa y recibe una carta y unos rublos por parte de su madre Pulcheria, quien se enteró que dejó la escuela por falta de dinero. Ella le cuenta en su carta que su hermana Dunia trabajaba como sirvienta en la casa de una familia adinerada, pero su patrón, el señor Svidrigailov, se enamoró de ella y pretendía que escapasen juntos. Ella no acepta y le escribe una carta rechazando todo esto. Más tarde, la señora Marfa Petrova, esposa de Svidrigailov, encontró a su marido en una actitud sospechosa con Dunia y a él solo se le ocurrió culparla. Y como resultado de todo esto, terminó por echarla. Después Marfa Petrovna se entera de que su marido en realidad era el que se había comportado mal. Posteriormente Dunia inició una relación con Piotr Petrovich Lushin, un hombre adinerado, quien le propuso matrimonio y del que más tarde se sabrá que no es una grata persona. La madre de Raskolnikov le menciona también en la carta que Lushin va rumbo a San Petersburgo y espera que él lo reciba como merece un señor de su rango. Le describe el futuro promisorio que esta unión significa y que sin duda lo sacará de su miseria. Le asegura que regresará a la escuela y terminará trabajando para él. Al terminar de leer la carta, Raskolnikov queda aturdido y sale de su casa. Raskolnikov está resuelto a no permitir esa boda, pues además de no haberle pedido su opinión al respecto, algo misterioso y digno de desconfiarse había leído entre líneas en las frases de su madre. Raskolnikov quiere evitar que su hermana Dunia se case solo por dinero y en esos hechos contribuyeron a que se decida aún más por asesinar y robarle a la usurera Aliona Ivanova. Se empieza a preparar para cometer el delito, pero de repente tiene sueños que lo perturban y lo hacen dudar para efectuar el asesinato. En el fondo, Raskolnikov no era en realidad una mala persona, sino más bien alguien que ayudaba a la gente en desgracia y que actuaba solo influenciado por una cuestión de arrogancia y soberbia inspirado en Napoleón Bonaparte. En un momento de reflexión, él empezó a recordar una conversación que escuchó donde se hablaba de la usurera y su hermana, y fue así como se enteró que la usurera era una explotadora, que se aprovecha de la desesperación de los pobres y además perjudicaba a su hermana Elisabetta. Después de estos razonamientos, decide efectuar sus planes e ir a la casa de la usurera. Ya estando ahí, Raskolnikov entabla una conversación con ella, mostrándose nervioso, inseguro, confuso, pero aprovecha el segundo en que ella se distrae y la mata a hachazos. De inmediato coge algunos prendedores y una bolsa, busca la llave que resguarda el dinero, pero de repente ocurre un suceso inesperado que ustedes lo conocerán cuando lean la novela. Tiempo después, Raskolnikov se entera de las primeras investigaciones relacionadas con el asesinato de la anciana usurera. Ante esto, no puede evitar sentirse paranoico, se desmaya y cae enfermo en su casa por unos días. Cuando se levanta, se encuentra a su amigo Razumijin, quien le cuenta que mientras él estaba enfermo, vio a Samiotov, un jefe de policía amigo de él, por lo que Raskolnikov de inmediato piensa que dijo algo entre sueños, pero Razumijin se burla y lo calma diciéndole que no. Más adelante lo visita un médico que conversa con él y le cuenta que atraparon a un pintor que trabajaba en el lugar donde se cometió el crimen. Raskolnikov piensa en el pobre inocente al que atraparon y empieza a sentirse mal por esto. Desde este momento lo empieza a traicionar su conciencia. Durante el tiempo que transcurre antes de que se descubra que Raskolnikov es el verdadero asesino, ocurren varios acontecimientos que afectan a los diferentes personajes que se relacionan con él por ciertos motivos familiares y de amistad, con lo que va haciendo en el camino por sus acciones generosas, conociendo a uno u otro personaje, y que son acontecimientos importantes que descubrirán al realizar la lectura del libro.
Es así como, mientras tanto, Marmeladov es atropellado por un coche y muere. Raskolnikov es testigo de la escena y le obsequia dinero para los gastos financieros a Katerina, esposa del difunto. Sonia, su hija, se percata del gesto del joven y llora por la muerte de su padre. Raskolnikov, agotado, se retira a su casa y cuando llega, se desmaya de la impresión al ver a su madre y a su hermana Dunia. Cuando éste despierta, habla con ellas y le informan que Marfa Petrovna murió a manos de su marido Svidrigailov, el acosador de Dunia. Por otro lado, también está Lushin, el otro pretendiente que tampoco le cae bien a Raskolnikov y viceversa. Ante esta situación, su hermana se siente entre la espada y la pared. En ese mismo momento, Raskolnikov habla también con su amigo Razumijin, quien se encontraba en su habitación, y le pregunta si conoce al juez Porfiri Petrovich. Él le dice que sí, que es un amigo suyo. Entonces, Raskolnikov se muestra nervioso y empieza a dudar si el juez sabe o sospecha de que él es el culpable del asesinato de la usurera. Más tarde este llega a su casa y le hace unas preguntas a las cuales responde de manera muy a la ligera. Al retirarse el juez, Raskolnikov busca en su habitación posibles pistas que pudieran delatarlo. Se siente totalmente paranoico, confundido, con mucho temor y cansancio. Nuevas disputas familiares pasan. Lushin y Raskolnikov se enfrentan, terminando Lushin alterado y ahora Dunia lo corre del lugar. Este en el camino piensa en vengarse. Raskolnikov también se siente contrariado en sus emociones y se va de ahí ante la sorpresa de todos. Razumijin lo sigue a pesar de que Raskolnikov lo trata con desplantes, pidiéndole que lo deje solo. En cierto momento cruzaron sus miradas y Razumijin, al ver los ojos ardientes y penetrantes de Raskolnikov, comprende la situación en que se encuentra su amigo. La conocerán al leer la trama de la novela. Enseguida, Raskolnikov llega a casa de Sonia. La joven lo recibe con entusiasmo, pero él únicamente la visita con el propósito de despedirse. Ella lo nota turbado y trata de calmarlo, pero él le pide huir juntos. Raskolnikov se despide con la promesa de regresar mañana y decirle quién fue el asesino de la usurera. Ellos no se percataron que del otro lado de la pared, alguien a quien conocen escuchó con atención la plática, personaje al que los invito a descubrir en la trama de la obra de Dostoyevsky. Más tarde, Raskolnikov visita a Porfiri Petrovich, el juez con quien conversa, y durante la charla se convence de que Porfiri sospecha de él, sobre todo porque él se enteró que visitó el lugar del crimen y que preguntó sobre las manchas de sangre. Otro incidente ocurre cuando Lushin ya está cansado de que no pueda casarse y entonces decide vengarse. Este aprovecha el funeral de Marmeladov para acusar a Sonia de haberle robado dinero. La joven se asusta de la afirmación y niega el hecho. Aún tras la negación, Lushin se mantiene firme de la acusación y, para sorpresa de los asistentes al velorio y para Katerina, quien la defiende, le dice que ella es incapaz de robar, por lo que le registra las bolsas de su blusa y saca un papel que Lushin toma, lo extiende y enseña que es un billete de 100 rublos. Katerina se deshacía en llanto y sufrimiento, a lo que Lushin respondió tranquilizándola y le dice que no procederá en contra de alguien que por el motivo de hambre roba. En eso, otro inesperado invitado llega, Andrei Seminovich, antiguo alumno de Lushin y compañero de habitación, quien desmiente a Lushin diciendo que él mismo vio cuando, de forma por completo imperceptible, introducía el billete en el vestido de la joven. Ante esta intervención, Lushin trata de defenderse, pero no pudo con el peso de la verdad y su plan por reivindicarse ante los ojos de Raskolnikov y recuperar a Dunia se fue por completo. Lushin huye del lugar y Sonia regresa a su casa aturdida, seguida por Raskolnikov. En este encuentro, él le confiesa algo importante a Sonia, que forma parte de un secreto que se revelará en el desenlace de la historia y el que los invito a averiguar en la lectura del libro. En otro sentido, revisando más detalladamente la novela,
podemos ver que Dostoyevsky, al igual que algunos otros pensadores literarios, llegó a expresar a través del pensamiento crítico de su obra su preocupación por el fracaso de la corriente ideológica del racionalismo en aquella realidad socioeconómica y política de una Rusia caracterizada en consecuencia por una falta de principios, como lo manifiesta en la personalidad y el pensar del intelectual universitario Rodion Raskolnikov. A continuación leeré lo que narra Dostoyevsky en su obra. Todo está en las manos del hombre y todo lo deja escapar por cobardía. Es un axioma. En sus inicios, el racionalismo era una corriente ideológica justa y prometedora que le otorgaba su debido valor al proceder intelectual del ser humano y en repercusión lo acercaba al entendimiento de él mismo y de la naturaleza. Sin embargo, dicho entendimiento se corrompió y terminó por explotar al entorno a su conveniencia, dogma que Dostoyevsky concibe en Raskolnikov y que es el móvil principal de su comportamiento carente de toda ética e identidad propia. Veremos qué dice Dostoyevsky al respecto en el libro. Una ley, Sonia. Ahora sé que el que es más fuerte por su inteligencia y por su voluntad es el amo de todos. El más audaz y desvergonzado tiene siempre la última palabra. Así lo ha sido y seguirá siendo siempre. Sonia comprendió que aquella feroz doctrina era para él un artículo de fe. Dostoyevsky nos revela la falta de ética que se deriva de aquel que no le otorga su valor fundamental al derecho a vivir que tiene todo ser humano. Desde esta perspectiva, Dostoyevsky manifiesta en el pensar y actual de Raskolnikov que el vivir sin esta ética contribuye a justificar estos actos crueles e inhumanos, como literalmente lo expresa en la novela. Lo de la vieja no significa nada, admitamos que es un error, pero no era ella la que estaba en juego, era simplemente un obstáculo que yo quería franquear lo antes posible. No asesiné a una criatura humana, sino un principio. Finalmente, Dostoyevsky describe el sinsentido en el que vive Raskolnikov, quien al estar muy influenciado por la desbordante intensidad del racionalismo, se vive efectuando continuos razonamientos a cada suceso que vivía, incluyendo los actos generosos que hacía y de los que terminaba arrepentido por realizarlos con esto. Denota que le era irrelevante reconocer que el bien lo constituía al hacerle salir de su aislamiento, ensimismamiento racional y estado enfermizo que experimentaba debido a la intranquilidad de su conciencia por los actos cometidos y con los que no solo transgredió a otros, sino también a él mismo. En este punto ya de inestabilidad personal, en donde Raskolnikov devela vestigios de remordimiento de conciencia y de un orgullo herido por el crimen perpetrado, como lo veremos en la novela. El que sufre reconociendo su error recibe un castigo. Y para cerrar esta reflexión, se pudiera comprender que en la presente novela, Dostoyevsky invita al ser humano a afrontar su vida y sus dificultades desde una postura ética íntegra en su pensar, sentir y actuar, tal como lo pudiéramos hacer en estos momentos de pandemia, en los que más allá de solo vislumbrar estragos y desesperanza, podemos optar por reconstruir con mayor fuerza y temple nuestras historias por el único camino promisorio, es decir, el camino del bien, el camino de la esperanza.